queridos televidentes. En la noche de hoy tenemos una serie de temas y noticias que a ustedes les van a interesar, al igual que todos los demás días, sobre todo los jueves, que hay que decir es el mejor de todito, ¿verdad? Sí, sí. Como acompañante tengo el día de hoy al señor Fajardo. Hoy me tocó con Jennifer hoy. Te tocó conmigo, que es otra cosa. Ah, perdón, sí. Pero el día de hoy vamos a hablar también sobre la adicción. Como ustedes sabrán, la adicción es una enfermedad crónica que crea una dependencia hacia cierta sustancia o conducta en la persona. Sí, exacto. Tú dijiste la adicción, pero hoy nos vamos a basar básicamente en la adicción a sustancias. Hay muchos tipos de adicciones. Queremos darle la bienvenida a aquellos que nos están viendo en esta noche, hoy jueves, como todos los jueves aquí por RNN, Canal 27. Hoy es Día de los Jóvenes, pero últimamente hemos cambiado un poquitico el programa, a ver si lo notan interesante. Siempre es bueno variar un poco. Exacto. Tenemos hoy la primera noticia. En San Cristóbal van a hacer lo que es un parque de fruta, o ya está hecho un parque de fruta, ya con más de 102 matas nuevas, o sea, tienen una hectárea, entonces ahí van a hacer la recreación de un parque temático con varias frutas a nivel del mundo, aunque ahora solamente hay mata de mango, originado de República Dominicana, que yo entiendo que aquí en República Dominicana, mi papá es agrónomo, es buena tierra para sembrar cualquier tipo de cosecha, pero como medida del tiempo pronto van a ver toda planta, como ya dije, del mundo, y eso sería algo bien chévere, que el dominicano vaya a recrearse, a comer fruta de otro lado que nunca ha comido y es bueno. Yo estaría muy interesada en ir. Y si eso que San Cristóbal no está demasiado lejos, está a disposición de muchas personas y así todo el mundo puede disfrutar de lo que es un poco más de variedad en la naturaleza. Exacto, cerca de la provincia de Santo Domingo, un viaje que es un poquito corto, algo un poquito nuevo con esa temática, la realidad, porque en Dominicana muchas veces las cosas nosotros nos guiamos del mundo, como quien dice, pero entonces ya tenemos una iniciativa que está tomando el pueblo dominicano de hacer esa temática. Es muy buena participación eso. Muy bien, entonces la siguiente noticia de hoy precisamente es el hallazgo de huesos humanos en la Embajada del Vaticano. Se dice que puede ser, o se rumorea, todavía no ha sido confirmado, de que los huesos pertenecen a una joven desaparecida de 15 años que desapareció hace 35 años y ha sido un misterio. Se encontraron en la Embajada del Vaticano, no es la primera vez que se encuentran huesos alrededor, y se dice, y ya se ha dicho varias veces, de que puede que haya sido o el Vaticano, o puede que haya sido ya sea mafia, ya sea algún terrorista. Hay demasiadas teorías. Supuestamente cada vez que aparecen unos huesos sin identificar con alrededor de ese tiempo, se rumorea que es Emanuela, la pobre joven quien desapareció cuando tenía 15 años y nunca se supo qué fue lo que sucedió. Esta joven pertenecía o era hija de uno de los trabajadores del Vaticano. Incluso llamaron a especialistas de la policía de Roma. Y últimamente como que estamos viendo muchas noticias del Vaticano y de la Iglesia Católica. Entonces, eso da o mucho que decir, o si no, ¿por qué está saliendo a la luz esa cosa últimamente? Quizá ellos están un poquito más transparentes, o quizá las personas han cogido un poquito más de conciencia e interés en lo que está sucediendo dentro de un órgano tan grande y tan importante como hay. Sí. Sobre todo de que es la base del catolicismo, la representación del catolicismo en un lugar. Ahí está el Papa. El Papa, sí. Quien, después de todo, hemos visto demasiadas cosas negativas. Uno de los países más ricos del mundo, digamos. El Vaticano. Pero ya entonces, siguiendo en ese aspecto, la última noticia que tenemos antes de entrar al tema central, es el caso de Emily. Ya en su recta final es algo que ha paralizado al país entero. El miércoles parece que va a ser ya la sentencia definitiva, o sea, van a ver cómo se desenvuelve ese caso, cómo termina. Y algo penoso, la realidad, algo que frenó el pueblo dominicano por un año entero ya en eso. Entonces, algunos están de acuerdo, otros que no, que le piden 5 años, otros que piden 30. El pueblo de donde era Emily están diciendo que lo manden específicamente a un lugar a ser preso porque lo van a matar. O sea, ya el dominicano está cogiendo la justicia en su mano y de todo modo, si fue culpable, va a pagar su condena como debe de ser. Se dice, bueno, por lo menos ellos, la familia afectada, piden que el joven Marlon
tenga alrededor de 30 años, que es el máximo que tenemos ahora mismo. 35. 35, pues nada más le están dando 30. Sí, no, ya lo otro es para caso extremo. Sí. Y a la madre, alrededor de 20 años por ser cómplice. Ahora, ellos por su lado piden, y una multa o una indemnización de 20 millones de pesos. También por el lado de la familia del perpetrador, ellos piden que a Marlon nada más se le dé alrededor de 10 años por haber causado un aborto y un homicidio voluntario, y la madre alrededor de, ser libre, nada más pagar 3 millones de indemnización, y precisamente sería por incitar por un homicidio involuntario. Yo te voy a decir algo, no es que yo esté defendiendo, me voy a explicar claro, no es que yo esté defendiendo a la mamá de Marlon, no la estoy defendiendo, yo entiendo, pero que, o sea, hay que ver, hay que estar vivo, porque tú ves que tu hijo, a veces uno como quiere a sus hijos y no sabe quizá cómo actuar en la situación, hay que estar en esos zapatos, la realidad. Que entender que para una persona que no tiene ciertas, vamos a decir que tú no tienes el honor allá arriba, le es difícil poder identificar o saber qué hacer en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, tu hijo, tu querido hijo al cual tú estás consintiendo como un bebé, desde hace tanto tiempo, acaba de asesinar a alguien. No, y que quizá haya sentido como que, cónchale, ok, voy a perder a mi hijo la vida entera. No estoy defendiendo a la mamá, no. Sino que yo digo que aquí están los zapatos. A mí me gusta mucho transportarme y ponerme en los zapatos de la gente, a ver quizá ese momento incómodo. Pero fue un hecho lamentable, lamentable. A mi papi siempre me decía que si me agarraban preso, que él era el primero que iba a ir, que acá hay una galleta ya. Y quizá hay papás diferentes y eso, pero bueno, es algo que gracias a Dios ya estamos llegando a la última. Ojalá que la justicia dominicana ponga un ejemplo, se hagan las cosas bien y que no sea de crítica, porque aquí se está criticando mucho lo que ella el gobierno, lo que el tráfico de influencia que existe mucho en República Dominicana y esas cosas. Pero mira, yo sé, es que como que depende tanto de la persona, porque está bien, entendemos que es algo difícil, pero vamos a poner como ejemplo al Chamán Chakra, el joven que mató a su familia entera. Su familia jamás apareció en ninguno de los, no fue a ningún juicio, no fue a nada. Simplemente se mantuvieron alejados, ni siquiera querían contactarlo. Eso fue. Ahora, ahí tú ves de que tu hijo hace algo tan atroz, que en este caso fue quitarle la vida a su pareja y a un bebé, un bebé en la barriga, hace algo tan atroz y ellos no lo apoyaron. Pero en este caso, la señora decidió apoyarlo. Esos son casos. No apoyarlo, pero vamos a decir ocultarlo. Es como. Bueno, el tema de hoy es súper, ultra, mega interesante. Tenemos el tema de la adicción a sustancia. Entonces, luego de esta pausa comercial, tenemos un invitado muy capacitado. Y nada, manténganse ahí en el televisor. Como todas las noches y todos los jueves estamos aquí con un tema súper interesante. Tenemos al psicólogo Daniel Carreras, adictólogo, fue que me dijo también. Adiccionólogo. Y el tema central de hoy es sobre la adicción a sustancia. Primero, en primer lugar, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué te digo? Como estaba diciendo Jennifer al principio del programa, la adicción puede ser a sustancia o puede ser a comportamiento. Pues la adicción es un tema de salud mental. Y tienes que ver cuando tú tienes comportamientos obsesivos, compulsivos y egocéntricos en relación a algún comportamiento, alguna sustancia en específico. Ok. Por ejemplo, la tecnología. Ahora mismo está muy de boga eso, la adicción a la tecnología. Usted sabe que mi tesis para graduarme de la universidad fue de la nomofobia, no sé si sabe, la adicción al teléfono inteligente en los estudiantes de medicina. Y salió el 87% tenía nomofobia, que se sentían que el celular le vibraba, que no podían estar 10 minutos sin contestar. Y eso es, hoy no vamos a basar en sustancias, pero yo creo que más, como usted dice, la tecnología últimamente que está acabando con todo el mundo. Porque es muy fácil, y no darse cuenta, ser adicto a una sustancia, vamos a decir, a algo que es legal, algo que es aceptable socialmente. Entonces, ahí después, como uno salirse de ese rango, uno poder identificar que es una adicción, tiene que llegar a un aspecto ya como un límite,
en que la persona de verdad no pueda ser funcional para darse cuenta que realmente es adicto, para otra persona darse cuenta que es adicto, si no sabe lo que es realmente la adicción. Bueno, en cierta parte tú tienes razón, en otra cosa es un poquito más sencillo y un poquito más complicado, porque tú puedes ser funcional teniendo una adicción. ¿Cuántas personas alcohólicas conocemos? Que llegan a ser altos gerentes, directores de banco, tienen sus empresas. Sin embargo, no pueden controlar su ingesta de alcohol. Eso es como también o sea, yo no he tenido el chance, pero tuve muchas personas que son adictos a la droga y tienen su alta función. O sea, el dinero le da Sí. para suplir su necesidad de droga y tú lo ves funcionando como Y igual. por eso muchas veces hay personas, por eso digo que es muy difícil tú poder identificar, no yo mismo, porque, bueno, hay gente que vive en autoengaño, que porque yo puedo trabajar, porque yo puedo hacer dinero, porque yo me lo puedo cubrir, porque yo soy funcional, yo no soy adicto. Entonces ya entran en una etapa de negación, ¿no? Y las otras personas, si pueden verlo, si los que lo conocen, de verdad, y los que no lo conocen, fácilmente ni se dan cuenta. Eso es una pregunta que me surge, doctora. Eso que tú dijiste, Jennifer, ahora. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver de que no es un tecatico porque lo vemos todo desbaratado, con los dientes cosas. ¿Cuál en realidad es el perfil de una persona adicta a una sustancia? Porque no necesariamente tiene que ser una persona que uno lo vea como demacrada, como uno está acostumbrado, sino, imagino que tiene que haber un perfil. Bueno, es el consumo de sustancias o la compulsión ante algún tipo de conducta. ¿Y Por eso? ejemplo, el de la tecnología, porque el problema es que ahora mismo está el estigma, muy dominicano, muy de Latinoamérica, nosotros tenemos el estigma de lo que es un adicto. Ya en países más desarrollados ya saben que la adicción es más amplia que esa etiqueta del adicto. Uno piensa el adicto tiene que estar desbaratado, robando. Entonces, tú piensas adicción, cierras los ojos y trata de imaginarte un adicto. Entonces tú te imaginas el tipo con la aguja, el que está robando, el cosa, y no necesariamente. Es decir, tú puedes ser funcional, como estaba diciendo Jennifer, lo estaba diciendo ahorita, en ciertas áreas de tu vida, incluso en muchas áreas de tu vida, y tener un problema con sustancias. ¿Qué te digo? Una viejita, te voy a dejar un ejemplo. Lo más sencillo que pasa en las viejitas, ya a cierta edad, y se hacen dependencia de alguna sustancia. Exacto. Para el dolor, para cosas. Entonces van de médico en médico buscando su receta. Entonces el médico se da cuenta que ya la doctora llegó su receta, entonces van a otro médico. Y ellas no están haciendo lo mismo que hace un adicto al crack, yendo de un punto a otro. Exacto. Sí. Es la realidad. En mi casa había una doñita. Ella tenía su matica de marihuana ahí sembrado. Y se lo permitía. No, porque era como medicinal que lo utilizaba y ella no podía vivir sin eso. Y esa era la matica querida. Bueno, en ciertos casos, por ejemplo, voy a poner a mi hermanita, ella tiene ciertos problemas neurológicos en los cuales requieren de una medicina que Que se utiliza controlaba. cannabinoides, que ni siquiera es la sustancia No es el THC. THC, que es lo que lo vuelve realmente adictivo, que tiene también los componentes más dañinos, pero se puede sacar igual que cualquier otra planta, porque dime si tú no has sacado de la amapola. Sí, O sea, no el hecho de que haya una planta significa que esta sea la droga que se está fumando exactamente o que se está consumiendo las personas. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta. Y atención a las universidades, Porque yo le doy clase a un sinnúmero de estudiantes de todas las universidades, dependiendo de los cursos que vayan a hacer. Y en las universidades últimamente se está consumiendo mucha marihuana. ¿Cuáles son las drogas de adicción que más la gente está utilizando o Abusando. abusando? ¿O por qué más ya la gente recurre a usted en esa área? Bueno, se está dando de los últimos 2 años acá que hay muchas drogas de diseño en la calle, que son las que se utilizan de fiestas. Pero ¿qué pasa? Que eso son derivados del LSD y de esa misma línea, el éxtasis y todo ese Ya. tipo, Molly. ¿Qué pasa? A ciertas edades, esas drogas causan unos daños en el cerebro y producen lo que se llaman procesos psicóticos. Entonces, cuando llegan a consulta es porque están psicotizando. Psicotizando es un rompimiento con la realidad. Entonces, eso en los últimos más o menos 2 años y medio, 2 años y algo, están viniendo más. La marihuana también, porque la marihuana que está comercialmente tal vez en la calle,
tiene un THC bajo, que es el tetracannabinoides, que es lo que produce el proceso psicótico. Por eso que cuando se fuman un tabaco marihuana, un LED, una cosa como yo le dice, se oye la música de otra forma, se percibe los sabores de otra manera, pero el THC de las de diseño es más alto, es 3 o 4 veces más fuerte. Entonces también produce el proceso psicótico. Además que tiene la peculiaridad que esa marihuana de diseño, a esos muchachos que tienen, vamos a decir, alguna genética de algún problema, ¿qué te digo? En toda la familia hay un primo loco. Sí. Una abuela que se deprimía, que hay una cosa. Entonces, ya hay un gen que, por ejemplo, tiende a la depresión, tiende a un esquizotípico, tiende a ser bipolar, y puede estar dormido ahí ese gen. Entonces, utilizando la marihuana, viene y se dispara ese gen. Ajá. O sea, eso yo le iba a preguntar, si la adicción o la droga te puede llevar a una enfermedad como también la esquizofrenia, el consumo de droga, ¿te puede llevar a eso? ¿O hay que ver si era predisposición genética que tenía? Hay una predisposición genética y se potencia. Lo que pasa, por ejemplo, tú estás mencionando la esquizofrenia. La esquizofrenia ya se ven los síntomas a 18, 19 años, tardía es más o menos a los 26. Es muy difícil ver un caso, se han visto casos después de esa edad, pero es muy difícil. O sea que si ya no tiene 30 se salvó de eso. Sí, posiblemente, muy posiblemente. Pero si utiliza marihuana es posible que ese gen se potencie y te salga más temprana. Mire, te está mencionando mucho la marihuana y en este último día... Era el tema. No, pero sí. si Pero no... que pues, tú porque más se mencionaste usa. marihuana. No, lo que iba a decir es que, o sea, mire todo lo que usted está diciendo. Y siempre la gente dice, no, que la marihuana es medicinal, que no hace daño y qué cosa. Y mire cómo usted no está aclarando todo eso, punto. Porque en la calle, como él está diciendo, hay muchas drogas de diseño y cuando una persona va a un sitio, a un punto, a conseguir ciertos narcóticos, muchas veces esos mismos pushers o esas mismas personas que se encargan de vender las drogas modifican Sí, para que la rinda y sustancia eso. para que pueda, de hecho, haber más. Sí, Entonces, hay veces que le echan abono, hay veces que le echan ciertos químicos para mantenerla, hacerla crecer, vamos a decir, la marihuana, que incluso le hacen daño al organismo. Por lo tanto, eso que ellos dicen que es medicinal, no es medicinal nada. Exacto. Tú estás tomando algo que está en la calle, eso no es medicinal. O medicinal son otras cosas como las que te dije que para que Bueno, para Jennifer, una bebé. Una cosa tú me así. excusas, sí es medicinal, porque, ok, hay drogas que son derivadas de opiáceos, que se utilizan hace muchísimos años, tipo de morfinas y tipo de cosas, para personas que tienen enfermedades terminales como cáncer, Exacto. tienen enfermedades neurodegenerativas. Yo me refiero a la marihuana de la tiene- calle, la sí, jaraca. pero ahí es que te voy a llegar. Ajá. Para enfermedades como el glaucoma, que produce Exacto. muchísimo dolor, la miastemia, que produce muchísimo dolor, entonces esas personas tienen que consumir sustancias para pasar Claro. los procesos de dolor. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es más sano? ¿Tú estás dándole morfina 3, 4 veces al día o que se fume 2 o 3 tabacos marihuana al día? Y Entonces, claro, Pero, tú ves, mucho eso más no- barato en no es realidad. a lo Y que es me más refiero. barato. Mucho más no es lo barato. mismo Entonces, tú ir a espérate. conseguir una marihuana en un dispensario de marihuana especialmente cultivado para tú venderlo a personas que están con una condición, cualquiera que sea, a tú comprarlo a alguna calle, un muchacho que está en una esquina creciéndolo en su casa. Pero que el que la crece en la calle, está en la esquina, el THC es menor. Aquella es genéticamente diseñada para que cause ese efecto. Ya me estás entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa que, por ejemplo, el THC normal en la calle que tú ves, puede llegar a un 9%, normalmente entre un 5 y un 7% de THC. El que tú ves la hidropónica es un 21%. Y he visto casos de un 23 y un 27% de marihuana con THC tan alto que te estoy hablando, un 27 tú le pones a una persona un 20% de THC y va a durar 3 horas totalmente desconectado de la Así que, realidad. Dios. Bueno, el tema está muy interesante. Estamos hablando de ver a los dioses. No, mentira. Si no, estamos hablando de la adicción a la sustancia. Tenemos un leve video. Luego de este video seguimos con el tema. Un video acerca de la adicción a sustancias. Pues casi 20 años consumiendo y bueno, llevo ya 8 años recuperado. Mis inicios de consumo pues comienzan pues creo que con 14 o 15 años.
Empiezo con el alcohol, empiezo a beber, pues en un entorno normal. La situación se empieza a agravar a partir de los 20. A partir de los 20, cuando ya empiezo a mezclar otro tipo de sustancias también, pues como cocaína, bueno, pastillas, cannabis, otra serie de sustancias pues que también he tomado, ¿no? A los 20 años es cuando me empiezan a surgir los problemas. A ver, los problemas pues a nivel laboral, pues por ejemplo, pues faltar al trabajo, pues no sé, gastarme cantidades de dinero muy elevadas, no aparecer por casa en 2 o 3 noches, o sea, me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Que es cuando tu entorno pues empieza a detectar que no estás bien, o sea, que algo pasa contigo, pues te lo dicen y tú no lo ves o no lo quieres ver. O sea, era dejar de trabajar un viernes, por ejemplo, ya haber quedado pues para coger lo que fuese y comenzar. Pues cantidades de dinero, pues es que yo me lo gastaba todo, es decir, daba igual 50 que 1000. O sea, yo salía a la calle con una cantidad determinada y cuando se terminaba pues volvía a casa. Pero ya llega un momento que tú pierdes todas tus facultades, o sea, ya no, el deterioro personal es tan grande que bueno, que es que para funcionar, pues lo primero que haces al levantarte es tomar algo, ¿no? Ya no trabajas, ya no, pues bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso pues es pues mal vender cosas que tienes, pedir dinero prestado, puedes llegar a robar, o sea, es que puedes llegar a hacer infinidad de cosas que bueno, con tal de consumir, porque es lo único que tú quieres hacer en ese momento. Mi familia pues no quiso saber nada al final de mí, mis amigos tampoco, perdí varios trabajos, mi pareja también me dejó, o sea, es decir, me quedé solo, ahí es cuando verdaderamente pues te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y te metes en una espiral de malestar y de dramas que bueno, que precisamente el consumir es para aliviarte de ese malestar. O sea, no es para otra cosa. O sea, lo que ha pasado de ser para pasártelo bien o para ser una fiesta, pues ha pasado a ser una fiesta pero fúnebre, ¿no? Recuerdo que pues que muchas noches pues me he metido a la cama pues llorando y pensando pues eso, nunca más lo voy a hacer, y sin embargo al día siguiente lo primero que haces es eso. Es una enfermedad, se reconoció como enfermedad creo que en el año 98, si no me equivoco, por la OMS. Y bueno, es una enfermedad mental, o sea, tú cruzas la línea y enfermas. Me imagino que me preguntas si terminé durmiendo encima de un cartón, ¿no? Como acaban muchos. No, eso no, pero bueno, pero casi. O sea, es que ese es el final para todos los que tenemos esta enfermedad. Al final es cuestión de tiempo. O sea, al final es acabar, como hemos dicho, durmiendo en la calle, en un psiquiátrico, en la cárcel. Ahorita yo mencioné relajando, pero la realidad es que de ver a los dioses, porque antes, desde en los tiempos antiguos, esos tiempos de que la gente de la prehistoria se fumaban esas cosas de que para ver a los dioses, la verdad, o sea, que nosotros estamos hablando de sustancias que tienen miles de años. E imagino que si las autoridades muchas veces la prohíben, o sea, la prohíben, muchas veces no, sino que están prohibidas, es porque tienen algún efecto. Y nosotros vimos un video de cómo una gente se va deteriorando. Me imagino que usted ha tenido mucha experiencia de ver cómo una persona va perdiéndolo todo y eso. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar de voluntario en un programa que tiene el país para la persona de desintoxicación de la heroína, en el Moscoso Puello. Aquí hay heroína. Y tuve esas personas que eran de clase media, media alta, ahora mismo pidiendo en la calle, y son cosas que rompen el alma, y una realidad dominicana. Lo que pasa es que nosotros queremos cerrar los ojos. Pensamos simplemente tal vez los deportados, tal vez nada más la gente de los barrios, tal vez no sé, pero cuando tú ves gente que a veces yo me topé con 2 personas que yo conocía, que eran de mi medio social, totalmente deteriorados. A mi misma edad, o tal vez había uno que era más joven que yo, y se veía un viejo de 60 y pico de años. Wow. Y tú verlo así, eso rompe el alma. Hay mucha historia de gente que uno ve en la calle y le dicen de que mira ese, por lo menos en la universidad, de que ese era inteligentísimo y la droga se lo comió, y tú dices como que te hace difícil creerlo. También hay muchas historias de personas que también dicen que es muy excéntrico, muy extraño, que siempre está en un mundo, que siempre está en el aire, pero es debido a la cantidad de drogas que habían tomado. Yo tengo una pequeña pregunta, de hecho. Una persona
o sea, sabemos que la adicción es una enfermedad crónica. Sí. Sin embargo, es posible de que haya personas que realmente consuman frecuentemente un narcótico y no sean adictos. Bueno, en mi experiencia es muy poco probable. ¿Qué pasa? Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2010, hace 8 años, ellos tiraron una consideración donde ellos dividen y donde ellos ponen el adicto como lo último. Pero anterior a eso hay el abusador de sustancias, que es el que, por ejemplo, el que se da los humos los viernes. Yeah. Ese es un abusador de sustancias. Hay uno que es la etapa de abuso de sustancias también, que eso es, por ejemplo, los muchachos que están en una universidad en los Estados Unidos, que durante el tiempo en la universidad eso hacen y deshacen y terminan la universidad y después hacen una vida normal. Tal vez se fuman un porro un mal día, pero no son adictos. También está el que ha probado, el consumidor curioso. ocasional, y hay varios niveles. En mi experiencia, en la mayoría de las sustancias, si hay una dependencia es muy difícil. Y va a quedar la secuela que cuando consume esa sustancia, aunque sea porque nada, por ejemplo, un alcohólico en remisión, 20 años sin beber, un día en una actividad decidió beberse una copita de vino. Ya ahí mismo se le despertó otra vez la enfermedad. Entonces, mira, tenemos un tema súper interesante. Luego de esta pausa comercial, nosotros vamos a volver con este tema aquí en Hablando con Elías. Aquí estamos nuevamente y vamos a seguir hablando del tema acerca de la adicción a sustancias. Yo tengo una preguntita más para ti, Daniel. ¿Cómo puede hacer una persona o qué usualmente se hace como psicólogo en una persona que está en un estado de negación? Pero al mismo tiempo la persona es como una semi-negación, vamos a decir. Ambivalencia. Ambivalencia. ¿Cómo se trata ese tipo de personas y qué pueden hacer los familiares que estén con una persona así, a quien consideren adicto a la sustancia, sepan que está consumiendo, pero esa persona está a veces en negación y otras veces reconoce su problema? Bueno, cuando están en ambivalencia, ¿qué te digo? Hay que mantener la motivación alta del proceso de recuperación. Recuperar a un adicto es difícil. Incluso muchos de los psicólogos que yo conozco no trabajan adicciones, porque incluso en los manuales diagnósticos tú ves que todos los trastornos mentales y todos los trastornos del estado de ánimo o de personalidad separados y tienen una parte aparte, vamos a decir, que dice, y trastorno psicótico y después de tal tipo, mayor, esto, lo otro, y al final dice, es inducido por sustancias. Depresión, mayor, esto, lo otro, es inducida por sustancias. Entonces tú vas viendo que todos los trastornos tienen como un acápite aparte, que tiene que ver con inducido por sustancias. Entonces es un proceso difícil, es un proceso muy cuesta arriba, donde la familia tiene que integrarse, donde el adicto a veces tiene que recuperarse a pesar de la familia, a veces hasta en contra de la familia. Y hay que mantener los niveles de motivación alta. O sea, rescatar a una persona de un vicio o de una adicción es difícil. 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 O sea, que tiene que ser una combinación, porque entiendo también que la familia sufre mucho esas cosas. O sea, tiene que ser un proceso de todo, tiene que ser algo difícil. Es un proceso, como se dice, lento, que requiere mucho tiempo. Y también algo que se ve mucho es que, como estábamos hablando de lo que más hay en los últimos varios años para acá, es que son los jóvenes quienes están tomando las drogas de diseño, los cuales la recuperación en un adolescente es mucho más difícil, por lo que he escuchado, que la recuperación, o un joven, vamos a decir, como de mi edad, vamos a decir, de 15 a 24 años. Es mucho más difícil que en una persona ya adulta, ¿no? Es que eso depende. Cada programa de recuperación, y eso es lo difícil de trabajarlo, es personalizado. O sea, que entonces se toma su tiempo con cada persona. Cada persona tiene su... no hay un marco general, hay un marco, por ejemplo, la que más % de recuperación tiene es la terapia cognitiva conductual, la TCC.
es la más usada, es la más conocida, pero el utilizar todas las tareas en un adicto dado no funciona. Es decir, la cognitiva conductual te va dejando tareas, tú vas trabajando, etcétera, etcétera. Y hay que hacerle variaciones, hay que hacerle variaciones de motivación al cambio, a veces hay que entrar en humanismo, y a veces hay que entrar hasta en psicoanálisis. Y entonces tiene que hacer un paquete bien personalizado También con cada persona. con los jóvenes, vamos. Entonces, una persona, porque se supone que uno no puede, si tú estás en contacto con personas bajo consumo, con personas que constantemente tienen ese ambiente, vamos a decir, esos lugares, esas personas, esos amigos tuyos que son mucha influencia, eso dificulta mucho un proceso de recuperación, ¿no? Sí, pero eso es a toda edad, Jennifer. Eso no tiene que ver solamente con jóvenes, porque tú tienes un medio adulto también consumidor. Bueno, usualmente todo adicto tiene su No, yo te grupo. voy a decir también eso dependiendo la crianza. Yo tenía un amigo que lo quiero mucho, somos como hermanos, y nosotros antes salíamos a fiesta cuando nos dejaban, que casi no nos dejaban ir, y los papás de él le decían, si bebes una cerveza ya tú sabes lo que te espera. Y todo el mundo se emborrachaba y ese hombre nunca se atrevió a beberse una cerveza andando con nosotros, la verdad. Bueno, o sea, también eso me imagino que debe ver con la personalidad. consecuencias ahí. Sí, pero hay factores personales. Es que no se sabe quién va a ser adicto hasta que no pruebe una sustancia. Puede haber herencia genética de que toda la familia es alcohólico y ese muchacho se bebe un trago y lo toma normal. Sin embargo, hay personas que tienen factores de conducta que indican a una posible adicción, aunque no sea a sustancias, ¿no? Sí, pero eso también es parte del estigma. Por ejemplo, a ti que te vean llena de tatuajes. Exacto. ¿Qué van a creer? No, me Pero refiero a verde. conductas. Y para que sepan los sellos que relaciones. Jennifer. Y Jen- miren, para que no, ustedes vean. no, yo conozco a Jennifer Exacto. hace tiempo. Y yo No, sé pero que el estereotipo del dominicano. Que el a veces cosa. estereotipo. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene que ver. ¿Qué te digo? También en el medio, y estamos hablando de edades, esta viejita que después que se retiran, viven metidas en un casino. Son ludópatas. Claro. Vamos a quitarle el nombre, vamos a decirle la verdad, No, que son el ludópatas. bingo, y tú le ves después cambiando entonces- de los pocos chelitos que le dan sus hijos. En la cosa. Y yo he visto viejitas de esas vendiendo la nevera de la casa para irse a Wow. jugar. Entonces, ¿su medio social cuál es? Ir a jugar con las otras viejitas en un casino. ¿Qué era lo que iba a decir? Se me olvidó, no sigan hablando. Se me fue la idea. No, yo le iba a La preguntar. familia, ¿no? Era que Bueno, tenemos un se te video, fue. y luego de este video que se me vuelve la idea, perdón. No, todavía, ok. Está pensando en alguien. Excelente. Muy bien. Por Es que fin no, te fue- Te saqué. quedaste acordándose no, que yo era lo que iba ibas a decir, decir. me acordé. O sea, que si yo no he consumido droga, por ejemplo, el éxtasis, que te dicen que da una sensación de orgasmo durante 45 segundos por lo menos, o más prolongado, y yo nunca he probado el éxtasis. Si yo lo pruebo la primera vez y yo nunca he consumido, quizá ya yo puedo quedar adicto. Me voy a decir, conchale, siempre dame una patilla de eso, una patilla del otro. No le he consumido, eso es lo que dicen los libros. No, Ok. porque dice. Mira, Ok, que no ¿hasta tiene dónde- nada que ocultar, no siente la necesidad de decirlo. No, es que eso es que no se sabe. No se sabe la persona que va a quedar adicto a una sustancia o no. Yo conozco personas que incluso probaron la heroína y no están enganchadas. Y esa es una de las sustancias más adictivas que hay. ¿Por qué? Ok. Porque crea una total dependencia física. El que no consume heroína le duele el cuerpo, se enferma, le da... Tú no te puedes imaginar, eso parece un exorcismo. Sí, por ese eso síndrome, desintoxicación. esa abstinencia de cosas. El eso síndrome de yo lo que abstinencia. Es un exorcismo eso, Sí, sí. totalmente. Hay muy pocas personas también que lo trabajan aquí. Entonces, ese proceso de desintoxicación por eso mismo, porque es muy difícil. es Y muy duro. mira, no es yo, qué sé yo, apoyándolo, sino que a veces lo critican, ¿no? En la clínica lo hemos visto, y eso da como hasta pena, porque como te dice, es como si fuera un cuadro de película, y entonces, no, como que ok, deja de consumir eso de una vez, y la gente a veces no entiende que hasta el dolor que le duele. Tú sabes esa que cosa. hay dos películas que conozco que sí pueden acercarse lo más cercano a lo que es la adicción sería el Requiem of a Dream y Trainspotting, creo que es uno. Transporting, Ajá. sí, más o menos. Que La ellos parte están 2 como está que- muy interesante porque, por ejemplo, de lo que tú estabas mencionando, él duró 20 años sin consumir. Ok. Nada más hizo consumir un día Nada más un día y volvió a caer en el y abismo. volvió a caer en la adicción 20 años después. Entonces, en ese tema que tú estabas diciendo, No, Ok. nos distrajimos, perdón, no se apure. no, en ese Wow. tema que tú estabas diciendo de si se puede o no enganchar sustancias, eso nadie lo sabe.
un ejemplo muy dado y que yo siempre doy a las personas. La sustancia más difícil de desintoxicar y donde más muerte hay es el alcohol. El alcohol. Y es legal. Es decir, una desintoxicación de un alcohólico es sumamente, es decir, el protocolo es el mismo hace muchísimos años, pero una persona se puede morir por dejar de beber alcohol. Ok. Entonces ya tú te puedes imaginar que una cosa que es sosa, que es legal, que todo el mundo consume, que se ve socialmente bien, el que es adicto, el que es dependiente de esa sustancia, el Lo tratar lleva de al dejarlo límite. lo puede matar. Oh, mire, yo no sabía eso. Y son nada más hay dos drogas que la son legales. desintoxicación que te pueden matar. El alcohol, que tiene un síndrome de abstinencia con un nombre propio que se llama delirium tremens, que ninguna otra droga lo tiene, un nombre propio, el síndrome de abstinencia. Y la benzodiazepina, que son las pastillas que se utilizan para el dolor. Bueno, tenemos un video sobre los juegos, sobre la adicción a los juegos, que luego del video seguimos con este tema. Cómo dejar de apostar y de jugar. La adicción al juego es brutal y altamente destructiva. Esta adicción tiene muchas consecuencias que van desde la quiebra, la pérdida de empleo, depresión, ansiedad, pérdida de amigos y familia, y por supuesto el suicidio. Por eso es importante que el adicto deje de jugar a juegos de azar o de apostar con la finalidad de minimizar el daño. No hay nadie que esté fuera del alcance de la ludopatía o de la adicción al juego. Puede ser joven, viejo, rico, pobre, mujer, hombre, educado, inculto. Nadie es intocable. A esta adicción no le importa lo inteligente, lo rico o lo amable que seas. Una adicción a los juegos de azar envía a la gente a la cárcel, causa importantes problemas sociales y de ocupación, inestabilidad mental, crisis emocional, devastación financiera e incluso la muerte. Cuando una persona con esta adicción no se detiene, las consecuencias son realmente devastadoras. Los estudios han demostrado que la adicción al juego tiene la tasa más alta de suicidio que todas las otras adicciones combinadas. Esto es más probable debido a las consecuencias financieras y a la deuda por el juego. Cuando las personas dejan de beber, dejan el hábito y muy probablemente pueden reanudar sus vidas. Esto no quiere decir que no haya consecuencias duraderas por el consumo de drogas o de alcohol. Las hay, pero la mayoría de los adictos a las drogas, al alcohol, a la comida o al sexo no se destruyen financieramente y no tienen deudas que pagar durante toda su vida. Aquí es donde la adicción al juego es diferente. Puede afectar a la vida de un adicto en los años venideros. Por eso es tan importante obtener ayuda ahora y encontrar la manera de seguir adelante con tu vida, recuperar tu vida y la autonomía de ti mismo para mejorar. No es fácil dejar el juego cuando se tiene una adicción al juego o un problema con el juego. Sin embargo, hay algunas formas en las que puedes ayudarte a ti mismo antes de que tu vida caiga en ruinas y llegues a un punto. La adicción al juego. Voy a hacer un cuento un poquito corto. Un muy amigo mío que le prestamiste en un casino nos decía de que si una persona me mata a mi mamá, que es lo que yo más quiero, yo no lo mato. Yo le doy 5,000 pesos y lo llevo a un casino. Él ve cómo la gente deja la vida, pierde todas las cosas, que eso es lo peor que una gente puede pasar. Incluso cuando íbamos al casino, porque una vez que fuimos, y ese hombre no quería matar, porque él dice que no, que ese sitio es como muy, la gente se pierde ahí. Hábleme de ese tipo de adicción, que yo creo que el dominicano es súper adicto a eso, porque tú siempre lo ves en una banca jugando números, o todo el mundo es fijo con el loto. Háblenos de esa adicción. Los juegos al azar. Sí, lo que pasa es que te da una esperanza, el juego da una esperanza, pero la mente adictiva del ludópata es distinto, funciona de una manera distinta, porque él no juega para ganar. Por ejemplo, tú puedes jugar una loto un día, tú puedes jugar ir a un casino y botar 500, 1,000 pesos, 2,000 pesos, y ya, y no vuelve. El ludópata no va a ganar, el ludópata va a jugar y a ver la emoción si sí o si no. Okay. Y en ese momento del sí o si no va a ganar, es que se le produce dopamina y siente ese placer. Entonces, lo importante para el ludópata no es ganar o perder, es el juego en sí. Entonces, el casino sí está diseñado, cuando tú estabas hablando de casino, para mantener esa excitación alta. Si tú entras a un casino y tú no sabes tú sabes la hora que te entraste, pero tú no sabes a qué hora sales. Está totalmente, no hay más que la iluminación del casino, que es una luz tenue, que está ahí siempre presente.
el aire acondicionado se mantiene siempre a la misma temperatura, los sonidos, las cosas, para que el Para ludópata poder hacer pierda un- el concepto de tiempo y de valor y Y, se sí, y mantenga ellos se jugando. benefician de esa adicción. Bueno, ahora vamos a con una pequeña pausa y volvemos enseguida con más acerca de los diferentes tipos de adicciones. Volvemos nuevamente y seguimos con el tema de las adicciones. Ahora hablemos un poco acerca de la adicción a la comida, Yo no los sabía que había comedores eso. compulsivos. Sí. No sabía de verdad. Sí, hay personas que, bueno, por ejemplo, a mí me pasa Eso no muchas se llama veces. gula, eso es gula. Puede ser, a mí me pasa, y eso es simple. Vamos a decir que yo me siento ansiosa, muy ansiosa. Tengo mucho estrés en el trabajo, o estoy aburrida, pero en mi caso mucho estrés en el trabajo, y lo primero que me da es hambre. Digo, ay, déjame comer. ¿Por qué? Siento un placer cuando como y me distraigo. Ahora, escuchamos del profesional Daniel Carreras acerca de la adicción. Ok, o la- hay dos cosas similares. Es decir, el tener hambre causa ansiedad. Lo que a veces nosotros bloqueamos esa señal del cerebro del hambre y nos da ansiedad por tener hambre. Duramos muchas horas. Tú estás acostumbrado a comer entre 12 y 1 de la tarde. Yo lo que me aburro es. Exacto. Sí, Te llega a las de 2 y mal pico de humor, la diga. tarde porque estabas haciendo alguna actividad y estás ocupado, tienes la mente en otra cosa y el cuerpo no te manda la señal de hambre, sino que comienza a darte ansiedad. Esa es una cosa distinta. Ahora, el comedor compulsivo, el adicto a la comida, siente placer con la ingesta. Esa sensación... Aunque te lleno, aunque te harto. Exacto. Es un placer el engullir la comida, especialmente los carbohidratos. Todos los carbohidratos, el comedor compulsivo es algo que tú no te puedes imaginar. Es decir, se cambia el humor, cuando se ponen a dieta o comienzan a comer sano. Es un proceso como de desintoxicación. Por eso que antes se utilizaba el vomitorio, no sé si saben en Roma, que la gente comía hasta jaltarse y si querían seguir comiendo, entonces vomitaban y Vomitaban. seguían. Sí, pero ya esos son trastornos de alimenticios. Eso, vamos a decir colinda con las adicciones, pero la anorexia y la bulimia, en tu caso tú estás mencionando, ya son trastornos alimenticios y eso entra en otro proceso de... Pero entonces, una persona, ¿cómo tú sabes si tiene esa adicción? ¿Porque le gusta comer mucho o porque se aburra cuando no come? Son cosas diferentes, entonces. Vamos a decir que su vida y su pensamiento giran en torno a la comida. Es igual que el adicto, que su vida y pensamiento giran en torno a la droga o en torno al juego. Y ese vive en torno a la comida, vive pensando las horas de comida, qué es lo que va a comer antes de eso. O sea, que eso es una gente que tú siempre le brindas y siempre te va a decir que sí. Básicamente, pero vamos ahora con un pequeño video acerca de la adicción a comer. Hola, soy el doctor Agustín Umaña, soy psiquiatra de la Clínica Las Condes, trabajo en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria y hoy día vamos a hablar de la adicción a la comida. Las personas que son adictas a la comida se comportan con la comida como se comportarían con una droga. Es decir, la comida funciona como un sustituto de una droga y por lo tanto se entiende como una adicción a la comida. En general, las conductas de una persona que es adicta a la comida es la forma de comer, en que comen rápidamente, compulsivamente, comen a pesar de no tener hambre y comen a pesar de las consecuencias que esto genera para ellos, tanto en el ámbito de la salud, que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad, como en el ámbito de las relaciones interpersonales y de la autoestima. El tratamiento siempre es multidisciplinario y considera por lo menos 3 componentes fundamentales. Uno es la intervención psicológica, la otra es la intervención nutricional y la otra es la intervención psiquiátrica. Dentro de la intervención psiquiátrica tenemos distintas alternativas farmacológicas que actúan sobre distintos sistemas de neurotransmisión y por lo tanto hoy en día tenemos la posibilidad de un tratamiento farmacológico muy completo a los pacientes que tienen este problema. Adicción a la alimentación. A mí me encanta eso de la vida alimentaria. Yo hace como 4 meses pesaba 190 y pico de libras y entonces me puse a comer bien y ya santo remedio. Pero doctor, en su área, ¿qué es lo más chocante que usted le da? O sea, lo que más dice como, concha, esto no debería pasar. ¿Qué es lo que más le ha chocado a usted?
Lo que me ha chocado es que, por ejemplo, la familia van a donde un profesional de la salud porque hay un problema dentro de la familia y cuando sienten alguna mejoría de esa persona que uno está acompañando en ese proceso terapéutico, te boicotean el proceso. Oh. Entonces, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a decir, como es multidisciplinario, como hay varias cosas, a veces se necesitan un psiquiatra, a veces tú necesitas un neurólogo, a veces tú trabajas con tu equipo y haces un plan de tratamiento personalizado para esa persona. Entonces, el plan de tratamiento de la adicción es largo, como estaba diciendo Jennifer, posiblemente de un año y pico, 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses. Entonces, comienzan a los 3 o 4 meses a ver ciertas mejorías en el paciente y ellos dejan de asistir, te los quitan de terapia. Entonces, cuando vuelven 2 o 3 años después, peor, más difícil, más resistente, más... entonces, sí es para mí lo más chocante, porque sé que a veces la familia necesitan ese miembro enfermo y eso es lo más difícil, pero todavía me sigue siendo chocante y todavía me duele mucho porque sé que se pudiera recuperar más personas si hubiera más apoyo. Bueno, muy bien. Ha sido un placer, de verdad, Daniel, tenerte aquí la noche de hoy y hablar sobre un tema tan importante que está absolutamente en todas las sociedades de este mundo. Así que gracias a ustedes los televidentes por vernos esta noche de hoy. Sintonícenos nuevamente el próximo jueves y los demás días aquí en Con Elías. Tengan buenas noches.